Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Abreu, residente de segundo año del Hospital Vargas de Caracas. Hoy nos corresponde la 14ª clase del curso Educando en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, el cual está titulada Terapia Biológica. ¿Cuándo, cuál y a quién? La misma estará a cargo del doctor Guillermo Beitía, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, jefe y director de posgrado del Hospital Vargas de Caracas y el jefe de la Cátedra de Gastroenterología, así como actualmente el presidente de la Organización de Cronicolitis. Bienvenido, doctor Guillermo Beitía. Muchísimas gracias, doctora Abreu. Vamos entonces a compartir la presentación y, como usted muy bien lo decía, el tema de hoy es terapia biológica, cuándo, cuál y a quién. Ese tema de todos los días que es importante refrescar, ya que es un mundo muy amplio donde van saliendo nuevos recursos terapéuticos y bueno, debemos estar actualizados. Comenzamos esta conversación con unos puntos claves que es bien importante recordar. La terapia biológica ha cambiado, y eso lo sabemos todos, la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante conocer muy bien la historia clínica de nuestros pacientes, la cual nos va a aportar toda esa información sobre la estrategia de tratamiento que vamos a seguir. No todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son para terapia biológica. Debemos seleccionar el mejor biológico, que éste sea eficaz, seguro y qué bueno que tenga un costo accesible. Con ese concepto de la medicina personalizada, iniciemos la terapia adecuada, confirmamos la remisión mediante objetivos preestablecidos como lo establece el Treat to Target o estrategia de tratamiento por objetivos. Luego de estos puntos claves, la primera pregunta: ¿cuándo? Y la respuesta surge acá. El diagnóstico temprano y la pronta instauración del tratamiento son definitivamente las piedras angulares para maximizar los resultados y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y sabemos cuánta preocupación sentimos porque es un problema, yo creo que universal, más latinoamericano, que los pacientes nos están llegando tardíamente a la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal. Casualmente ayer me reunía con un grupo de varios países de Latinoamérica porque vamos a hacer un programa de atención dirigido a la atención primaria y justamente lo que queremos es que a ese nivel se conozca la enfermedad inflamatoria intestinal y nos refieran precozmente a nuestros pacientes para nosotros darles lo más pronto posible también el tratamiento adecuado. Esta lámina la hemos visto en varias oportunidades. La presento para recordar la importancia de tratar a nuestros pacientes y de aprovechar esta ventana de oportunidad. Qué bueno sería que los pacientes nos lleguen en fase de inflamación y es ahí donde mucho podemos hacer. Pero lo que estamos viendo es que nos llegan en fase de un daño avanzado, con una discapacidad importante, ya con enfermedad fibroestenosante, donde, como todos sabemos, es muy difícil tratar y mejorar la situación de nuestros pacientes. Entonces, insistimos en ese diagnóstico precoz y en ese tratamiento adecuado lo más temprano posible. Este es un paciente del doctor Fernando Mogollón, que nos presenta una información bien interesante y nos llama a reflexión. El mismo paciente, el mismo día, la misma colonoscopia, este es su sigmoides, y acá vemos algo que nos cuesta incluso precisar, y es un afta en el sigmoide de ese paciente de 16 años que fue diagnosticado con una enfermedad de Crohn. Y su transverso, como ustedes ven acá, tiene una enfermedad
endoscópicamente severa con un empedrado. Tratemos el daño precozmente, ya que la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, tiene un daño tisular y acumulativo. Cuando repetimos el concepto de la remisión endoscópica, como lo vemos acá, sabemos que incluye, además de la mejoría clínica, bioquímica, endoscópica, ahora se agrega el concepto de la mejoría histológica. Surge acá también el planteamiento siguiente. ¿No estaremos siendo demasiado exigentes planteando también la mejoría histológica? Casualmente nosotros en nuestro servicio en este momento estamos haciendo un trabajo de remisión histológica en enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando comenzamos el trabajo, la doctora Teresa Gil, que es patólogo de nuestro equipo multidisciplinario, me decía, bueno, doctor, yo creo que ya podemos ir pensando en la conclusión, y es que no va a haber remisión histológica en muchos de nuestros pacientes. Yo le dije, bueno, vamos a trabajar y vamos a demostrarlo y ver qué es lo que realmente vamos a tener como resultado final. Repito, yo sí creo que estamos siendo como un poquito exigentes, pero el tiempo nos va a decir exactamente la verdad. Lo que queremos justamente, y esto está planteado en varias oportunidades, es conseguir el mejor efecto antiinflamatorio, lograr la remisión posible, cambiar el curso de la enfermedad para evitar la progresión de la misma. El concepto que también es importante aclarar, en este momento la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal está trabajando en ello, tratando de consensuar esta definición. Entendemos la curación mucosa como un Mayo 0 o como un Mayo 1. Y acá vemos este trabajo que presentó hace unos cuantos años el doctor Barreiro de GTQ, donde nos habla de ese concepto de Mayo endoscópico 0 y de Mayo endoscópico 1, y el trabajo dice, por supuesto, algo que es fácil entender. La recaída fue mayor en los pacientes que tenían Mayo endoscópico 1 que en aquellos que tenían mucosa con un Mayo 0. En el Congreso de octubre del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, yo le preguntaba a la doctora Joana Torres de Portugal, alguien que ama la enfermedad inflamatoria intestinal, qué porcentaje de pacientes ella tenía con Mayo 0. Y la respuesta fue probablemente un 30%. Tal vez es bajo. Pero bueno, más o menos esas son las cifras que se están reportando. Y la reflexión es, hay que trabajar cada día más enfáticamente para que logremos llegar a ese Mayo 0, o si ese paciente estaba en un Mayo 3 y ahora tiene un Mayo 1, estamos logrando mejorar a nuestro paciente. Eso es realmente bien significativo, de Mayo 3, Mayo 2 a Mayo 1, ideal a Mayo 0. Repito entonces, hasta el momento lo que estamos hablando en colitis ulcerosa es que entendemos la colitis ulcerosa como Mayo 0 o como Mayo 1. ¿Cuándo usamos terapia biológica? Aquí tenemos que analizar varias situaciones y surge la pirámide terapéutica que también todos conocemos, donde están los fármacos biológicos en la punta de la pirámide, junto con las pequeñas moléculas, formando parte de esa estrategia top-down que vamos a decidir en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal moderada a severa. ¿Cuántas familias de biológicos tenemos? Un repaso. Tenemos 3 familias. La familia 1, los anti-TNF, que como ustedes saben, lo dijimos al principio, lo repetimos, cambian la historia natural de la enfermedad desde que tenemos el inmenso, la satisfacción de disponer de estos fármacos que van a actuar sobre la enfermedad en sí. Son eficaces y seguros. Deben ser usados en terapia combinada y esta se puede asociar, como sabemos,
a efectos adversos, pueden crear anticuerpos antimedicamentos, antidroga, por su inmunogenicidad, por eso la necesidad de combinar con inmunomoduladores, algo que definitivamente nos costó entender, y es que llegan los biosimilares con igual eficacia y seguridad que los originales. No fue fácil llegar a entender una vez que fueron saliendo los diferentes consensos, entre ellos el de la Organización Europea de Cronicolitis, donde nos dicen claramente que son igual de eficaces e igual de seguros. Pero, hay un pero, se ve pérdida de respuesta primaria en un 30-40% de los pacientes, y 30% de estos pacientes tienen una pérdida secundaria. Necesitábamos nuevos fármacos, y es ahí donde surgen las antiintegrinas, como el vedolizumab. Son una opción de primera línea para la inducción y el mantenimiento en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn. Un inicio de acción, y esto hay que tomarlo en consideración, algunas veces un tanto lento, por lo que no van a ser una alternativa buena en aquel paciente que está severamente enfermo. Se puede necesitar en la inducción de pacientes más enfermos iniciar con agentes de acción corta, como esteroides. Aquí plantean también la ciclosporina, pero sabemos que en Latinoamérica no hay buena experiencia con estos medicamentos. Pueden ser usados conjuntamente con esteroides. En caso de pérdida de respuesta, se puede hacer una infusión mensual, se acorta la medicación. Son eficaces y seguros porque tienen especificidad a nivel intestinal con un menor riesgo de infecciones que los anti-TNF, y no hay duda, son una buena alternativa en pacientes con comorbilidades. La tercera familia, las anti-interleuquinas 12 y 23, ¿dónde está el ustekinumab? Viene saliendo un producto que al parecer va a dar muy buenos resultados, como es el risankizumab. Las antiinterleuquinas son también una buena opción como primera línea de inducción en mantenimiento, en inducción y mantenimiento tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Buena opción en pacientes que han fallado a terapia inmunomoduladora ya como segunda línea. En caso de pérdida o respuesta subóptima, podemos utilizar, como lo hicimos o lo mencionamos con el vedolizumab, una infusión mensual. Son eficaces y seguros, menor riesgo de infecciones que con anti-TNF, favorable perfil de seguridad, y esto está destacado en las últimas publicaciones, una buena alternativa en pacientes con comorbilidades y en enfermedad de Crohn perianal, donde hay muy buenos resultados. Como ustedes ven acá, el arsenal terapéutico es bastante amplio. Tal vez no tengamos todavía el mejor biológico, pero los que tenemos hasta el momento nos están ayudando. Infliximab, sin duda, uno de los mejores, y sigue siendo un buen biológico. Adalimumab, el punto nuevamente de los biosimilares, con todo lo que se había dicho y con todo lo que sabemos en este momento. Certolizumab, golimumab, el planteamiento de la terapia combinada, cómo lo hacemos, cuánto tiempo. Vedolizumab, como lo mencionamos, el ustekinumab. Dijimos que el risankizumab viene llegando y pareciera ser un muy buen recurso farmacológico. Y cuando revisamos la lista que está en investigación, es absolutamente larga. La pregunta ahora, ¿cuál usar? Y para responder esta pregunta definitivamente, ¿cómo escoger un biológico en enfermedad inflamatoria intestinal? Necesitamos revisar los estudios metaanálisis recientemente publicados. Y aquí está uno del 2018, hecho por los doctores Sain y Sambor, donde en colitis ulcerosa moderada a severa, ellos comparan varios biológicos con placebo, y después de analizar los diferentes grupos, llegan a la conclusión que infliximab resultó el más eficaz y seguro. Vedolizumab también surge como una buena terapia, y el tamaño del efecto
fue más fuerte para infliximab y para vedolizumab. En enfermedad de Crohn, los doctores también, Sain y Sambor, nos presentan la siguiente información. Enfermedad de Crohn moderada a severa. Cuando ellos hacen esta comparación en estos pacientes seleccionando la terapia de primera línea, nos dicen lo siguiente: infliximab y adalimumab resultan ser los más eficaces y seguros para enfermedad de Crohn cuando estamos seleccionando una primera línea. No es que vedolizumab y ustekinumab no tuvieron eficacia, pero nos dicen, si quieres con más certeza tener ese producto que en la inducción te va a ayudar de manera significativa, el infliximab y adalimumab, primero infliximab, son una buena alternativa. Tenemos que analizar otros aspectos, otros escenarios. No solamente la eficacia, que por supuesto es un requisito indispensable cuando vamos a seleccionar el biológico. Si ese paciente está severamente enfermo, necesitamos un fármaco rápido, que actúe rápidamente. Y es ahí donde el infliximab indiscutiblemente surge como una de las mejores alternativas. Pero también necesitamos seguridad. Y esa seguridad, de acuerdo con la pirámide que nos presentó recientemente el doctor Miguel Regueiro de la Cleveland Clinic, nos dice que vedolizumab tiene el mejor perfil de seguridad conjuntamente con ustekinumab. Mientras que los anti-TNF y uno que es pequeña molécula dentro de los tantos que están surgiendo, tienen también ellos en la pirámide que vamos a ver más adelante un perfil más o menos parecido. Tenemos que analizar diferentes situaciones. Edad avanzada, juventud prolongada. Tenemos entonces acá que pensar en algunos recursos que pudieran ser utilizados en estos pacientes que generalmente tienen comorbilidades. La paciente está considerando embarazarse. Realmente en este campo lo que se dice, y en estos días lo discutíamos un grupo de colegas que estamos trabajando con enfermedad inflamatoria intestinal, pareciera que hasta el momento los biológicos en general son bien tolerados en nuestros pacientes, en las pacientes que están embarazadas. Repito, comorbilidades, historias de tromboembolismo, desmielinización, problemas neurológicos, espondiloartropatía. Estos pacientes probablemente van a requerir una terapia como las que estamos mencionando, que tengan más seguridad, porque hay comorbilidades que nos pueden llevar a un riesgo y ese riesgo pudiera ser disminuido. También el fenotipo, como planteábamos hace unos minutos, en enfermedad de Crohn perianal, infliximab y ustekinumab pudieran ser realmente esos biológicos que nos pueden ayudar de manera importante. Esta guía práctica publicada en el 2022, posicionando los biológicos en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, nos llama a reflexión. Fíjense la información que nos presenta. En relación a la inducción, eficacia en la inducción, doctor Óscar Brizuela, si puede cerrar su cámara, por favor. En la inducción, vemos cómo infliximab y adalimumab tienen buen perfil. Mientras que en terapia de mantenimiento, y acá vemos la gráfica, vedolizumab y ustekinumab resultan tener mejor eficacia y seguridad comparándolo con el infliximab. Cuando analizamos la eficacia del biológico, doctor Óscar Brizuela, si puede apagar su cámara, cerrar su cámara, por favor. O alguien de Megalac que nos ayude a cerrar la cámara del doctor Brizuela. Cuando comparamos entonces la eficacia en enfermedad fistulizante y en manifestaciones extraintestinales, nuevamente, infliximab aparece como un fármaco bastante bueno, bastante seguro, bastante eficaz. Mientras que
cuando analizamos el punto que acabamos de mencionar, la seguridad de los fármacos, nuevamente decimos, de acuerdo con la pirámide de el doctor Regueiro, que ustekinumab y vedolizumab ocupan primeros lugares. ¿Qué reflexión queda después de esto? Bueno, si el infliximab es un buen recurso farmacológico, doctora Gabriela, hágame un gran favor y dígale al señor Edwin que cierre la cámara del doctor Brizuela. Perdonen la interrupción. La reflexión que nos deja definitivamente es, si tenemos un fármaco que es bueno y que actúa por su rapidez, con mucha eficacia en la inducción, bueno, pudiéramos usar infliximab en inducción y en aquellos pacientes con comorbilidades o riesgo de complicaciones, bueno, decidir en la parte del mantenimiento usar medicamentos más seguros como el vedolizumab o el ustekinumab. Esto no está consensuado, es un planteamiento, es algo que yo creo que también hemos comentado en nuestros grupos y pudiera ser una alternativa bastante válida en enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí está la pirámide que les venía comentando. Vean ustedes cómo TOFA y tofacitinib y los anti-TNF tienen un perfil más o menos en la mitad de la pirámide. Las teopurinas, por supuesto, tienen menor seguridad. Los esteroides ni se diga, por todas las complicaciones que conocemos. Y acá, lo que habíamos mencionado, está vedolizumab y ustekinumab en la punta de la pirámide como los más seguros. Ozanimod y UPA van a ser descritos. Dentro de poco estarán en Latinoamérica también pequeñas moléculas que pareciera que van a dar muy buenos resultados. Nos dice también el doctor Regueiro algo que no debemos olvidar y que hemos mencionado en varias oportunidades. La cirugía es a veces la mejor opción y por eso debemos tener al coloproctólogo al lado. Pregunta que surge en este momento. En colitis ulcerosa, ¿a quién? Para seleccionar el tratamiento adecuado, tenemos que hacer algo que es importante, estratificar el riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Debemos recordar en este momento que el mayor porcentaje de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, como vemos en la lámina, van a responder con aminosalicilatos. Son la piedra angular del tratamiento de la colitis ulcerosa. Se pueden usar en enfermedad de Crohn, bueno, un tanto controversial, pero en enfermedad en enfermedad colónica, en enfermedad de Crohn colónica limitada, y limitada es una extensión no más de 20 centímetros, se describe que puede ser un recurso a utilizar, así como también la budesonida en enfermedad ileal si es que no están en fase moderada a severa. Repito entonces, en colitis ulcerosa, estos pacientes van a tener un alto porcentaje de ellos, una buena respuesta con la piedra angular del tratamiento, que son los aminosalicilatos. Y fíjense que hay un porcentaje severo que está expresado acá con un 9%, que si lo sumamos al grupo moderado, pudiera ser un 15-20%. Estos son los que realmente van a requerir esa estrategia top-down con el biológico como terapia combinada o sin terapia combinada. ¿Qué hacer ahora? Clasificamos y estratificamos el riesgo. Y ahí vamos a repetir el gran valor de nuestras clasificaciones clínicas y endoscópicas. Aquí aparece Montreal diciéndonos las diferentes ubicaciones de la colitis ulcerosa, proctitis E1, E2 colitis izquierda, E3 pancolitis. Eso ya lo hemos dicho en clases anteriores y es un concepto que ya está bastante bueno. Clasificamos de acuerdo a Montreal. Las clasificaciones clínicas, y aquí está esta de Trulov
que como ustedes saben es muy vieja, pero sigue siendo muy buena, finalmente nos va a decir si nuestro paciente está en enfermedad moderada o grave, que son los que muy probablemente vamos a necesitar terapia top-down. Mayo, clasificación definitivamente sencilla, y nos dice la clasificación de Mayo que nuestro paciente tiene una enfermedad endoscópicamente hablando grado 3 o grado 2, 1, o qué bueno, evolucionó de un Mayo 3 o un Mayo 2 a un Mayo 0, lo que comentábamos hace unos minutos, las cosas van bien. Pero si por el contrario, hace 6 meses hicimos la endoscopia, nuestro paciente era Mayo 3, recibe el tratamiento adecuado aparentemente y sigue siendo Mayo 3 luego de 6 meses de control, tenemos que definitivamente cambiar la estrategia porque algo no estaba o no está funcionando. De manera práctica, les presento este algoritmo terapéutico que es importante grabar de acuerdo a la Asociación Americana de Gastroenterología. En colitis ulcerosa severa, en la crisis grave, cosas que debemos grabar con el coloproctólogo ahí al lado, descartar complicaciones, descartar citomegalovirus, Clostridium, hacer algo que muchas veces se nos olvida y que debemos tener presente, y es la anticoagulación en el paciente hospitalizado para evitar complicaciones de tromboembolismo. ¿Qué hacer? En ese paciente severamente enfermo, utilizamos la hidrocortisona a la dosis de 100 miligramos, algo pasó acá, a la dosis, de 100 miligramos cada 8 horas. Esperamos 3 días. Si hay respuesta, definitivamente vamos a ir disminuyendo ese esteroide y vamos a decidir la terapia de mantenimiento con la cual nos vamos a quedar. Punto. No hay respuesta a la terapia esteroidea. Es ahí donde, sin perder tiempo, debemos pensar en el uso de infliximab, que, como les decía, es el único de los biológicos que se recomiendan en esta fase severa de la enfermedad, a la dosis de 5 miligramos por kilo, semanas 0, 2 y 6, o ciclosporina, que también mencionábamos, no la estamos usando con frecuencia en nuestros países latinoamericanos. Si no hay respuesta, no olvidemos que tenemos al coloproctólogo ahí y que el momento de la cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal no se debe perder. Perder ese momento puede traernos serias complicaciones. Si hay respuesta con ese infliximab que utilizamos durante este esquema que hemos planteado, bueno, ahora vamos a decidir terapia de mantenimiento. Infliximab, una política que se repite con frecuencia en enfermedad inflamatoria intestinal, es que lo que funciona en la inducción debe dejarse en el mantenimiento. Pero si hay comorbilidades o algunos de los escenarios que hemos mencionado, podemos plantear el uso de vedolizumab o ustekinumab, o en colitis ulcerosa, tofacitinib, si lo tenemos dentro del campo de las pequeñas moléculas. Esto es un esquema bastante práctico que debemos recordar en todos nuestros pacientes con colitis ulcerosa severa. Pasamos entonces a esa enfermedad que, como ustedes saben, es como que más complicada, más heterogénea, que realmente algunas veces los pacientes están severamente enfermos y nos llegan tardíamente a la consulta. La pregunta, ¿a quién tratar con enfermedad de Crohn de alto riesgo? Respuesta, todos deben recibir de forma precoz la terapia biológica. Eso es terapia top-down para todos nuestros pacientes. Y aquí vamos nuevamente a estratificar el riesgo, y estratificar el riesgo usando las diferentes clasificaciones como las de la ECO, que nos plantea, tomando en consideración varios de los elementos del CDAI, y finalmente nos van a decir, dependiendo de esos valores y dependiendo de todos esos ítems que presentan las clasificaciones, si nuestro paciente tiene enfermedad moderada o severa y en consecuencia
incluirlo dentro de ese grupo que debe recibir la terapia o estrategia top-down. La Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal realizó hace poco un score donde toma en consideración el daño estructural, la carga inflamatoria, el impacto de la calidad de vida y nos dice si tu paciente tiene úlceras profundas, fístulas, abscesos, recesiones intestinales previas, presencia de estenosis, tu paciente tiene un alto riesgo, es peor pronóstico, ahí sin dudas tienes que utilizar la terapia biológica con estrategia top-down. Son realmente esquemas y recomendaciones bastante prácticas que es importante tener en mente siempre. En la parte endoscópica, algo que también hemos visto durante nuestras clases anteriores, la clasificación endoscópica, sí realmente se dice que el CDI es muy complejo, pero tenemos el simplificado endoscópico que realmente al analizar todas estas variables, el tamaño de las úlceras con sus diferentes puntuaciones que vamos a colocar, la superficie ulcerada, el porcentaje, la superficie afectada, la presencia de estenosis franqueables o no franqueables, nos va a dar este puntaje que nos va a decir tu enfermedad tiene enfermedad de Crohn moderada o severa y en consecuencia, no lo dudes, terapia biológica con estrategia top-down. Ya está estratificado nuestro paciente y entonces lo que debemos es justamente indicar la terapia y aquí ya estamos terminando. La Asociación Americana de Gastroenterología también nos presenta este algoritmo bastante práctico en estos pacientes con enfermedad de Crohn moderada severa. Dos escenarios que debemos tomar en consideración. El paciente tiene riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad o riesgo de complicaciones relacionados con los fármacos que viene recibiendo. En el primer caso, en el primer escenario, tenemos una enfermedad severa que, como habíamos dicho, tiene gran daño estructural, alta carga inflamatoria. En estos casos vamos a utilizar como terapia de primera línea infliximab o adalimumab, de acuerdo como lo decíamos hace unos minutos en el metaanálisis de los doctores Sain y Sambor. Si hay comorbilidades en estos pacientes, en aquellos países donde tienen el ustekinumab, este surge como una buena alternativa. Nos vamos al otro escenario. Aquellos pacientes que tienen comorbilidades, que tienen riesgos en contra, enfermedades malignas previas, infecciones, edad avanzada, aquí tenemos dos alternativas. El paciente está moderadamente enfermo, la primera línea pudiera ser una monoterapia con vedolizumab. El paciente está severamente enfermo, la primera línea en estos pacientes va a ser el ustekinumab. Y concluyo de la siguiente forma. La terapia biológica es efectiva y segura en pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. No hay duda. La intervención temprana con terapias biológicas de primera línea como estrategia top-down en pacientes de alto riesgo puede ayudar a evitar la progresión de la enfermedad. Lo hemos visto. Debemos escoger la terapia biológica en base a severidad de la enfermedad, fenotipo específico del paciente, seguridad del fármaco y costo. También un elemento a tomar en consideración. Los anti-TNF son efectivos en enfermedad moderada severa donde se requiere una acción rápida, en enfermedad fistulizante y manifestaciones extraintestinales. Vedolizumab y ustekinumab pueden ser usados como terapia de primera línea, sobre todo en pacientes de edad avanzada con comorbilidades y otras situaciones especiales como las que habíamos comentado. Pudiéramos, y aquí repito nuevamente lo que les decía, esto es un punto muy individual, o sea, esto no está consensuado, pero puede ser un punto práctico que discutamos como grupo. Pudiéramos plantear, por perfil de seguridad en algunos pacientes, inducción
con infliximab porque el paciente necesita un fármaco de acción rápida y eficaz. Y en el mantenimiento, si el paciente tiene comorbilidades como las que hemos dicho, podemos ahí usar fármacos más seguros como vedolizumab o ustekinumab. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, No sé. excelente conferencia. Como siempre, nuestro querido doctor Guillermo Beitía, de la mejor forma, las mejores conferencias creo que son las de él, y no porque sea mi jefe. Pero pues bueno, nada. Bienvenidas sean todas las preguntas. Por acá, de hecho, tengo una que es muy interesante, ¿ok? A ver, doctor Guillermo, nos gustaría, pues, saber terapia combinada. ¿Cuándo, cuánto tiempo deberíamos usar la terapia combinada en nuestro paciente? Buena pregunta, doctor Abreu. Y tampoco está consensuado ese punto, pero yo creo que nosotros podemos intervenir haciendo todas estas recomendaciones. En el grupo joven y en el grupo de edad prolongada, como hemos dicho, eso de anciano, eso se acabó, ese término se acabó, y vamos a hablar de juventud prolongada. En esos dos grupos, yo creo que es importante decidir. Vamos a usar, sí, la terapia combinada cuando estamos utilizando el infliximab. Lo usamos con el inmunomodulador para mejorar esa inmunogenicidad, para potenciar ese efecto. Lo podemos usar hasta que nuestro paciente clínicamente y endoscópicamente está mejor. ¿Qué tiempo es ese? Bueno, no está determinado. Pero si tú tienes ese paciente con este riesgo, con esas comorbilidades, llevas 1 o 2 años de tratamiento, hay mejoría clínica, hay mejoría endoscópica, reúne a ese equipo multidisciplinario con el cual trabajas y le dices, bueno, vamos entonces, por supuesto el paciente como personaje fundamental, vamos entonces a decidir dejar con monoterapia. Y entre el biológico y el inmunomodulador, indiscutiblemente que el biológico pudiera ser esa monoterapia que vamos a recomendar. Repito, no está consensuado, es un punto de vista bastante práctico, pero sí es bueno tomarlo en consideración. Casualmente, y usted lo sabe, todo lo que esta semana hemos sufrido con esta paciente que nos llegó con una colitis ulcerosa severa, que viene con terapia combinada, se nos presenta hace 3 semanas con un cuadro pulmonar. Por supuesto, pensamos, recuerden que tiene terapia combinada, 6 meses más o menos con terapia combinada. Sí, casualmente hoy, después de varios días intentando tener la respuesta, neumonología nos dio el resultado, se tomó muestra de ese líquido, un ADA positivo, y ya esta tarde estamos comenzando la terapia anti-TBC. ¿Tiene sus riesgos la terapia? La tiene. Debemos seguir y educar a nuestros pacientes. Algo importantísimo. Tenemos que decirle a nuestros pacientes cuando están en terapia combinada que deben tomar medidas, extremar medidas de cuidados para disminuir la probabilidad de contagios de cualquier proceso infeccioso. Entonces, más o menos ese es el comentario que podemos hacer. Definitivamente, decidir con ese equipo multidisciplinario, 1 año, 2 años, si hay esa mejoría, dejar entonces al paciente ya con una terapia, con una monoterapia. Excelente respuesta. Bueno, si alguno más quiere hacer alguna acotación, quieren hacer alguna otra pregunta, pues bienvenido, estamos abiertos a todas sus dudas. Por acá le preguntan, doctor Guillermo, si un paciente con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn ameritó intervención quirúrgica para solucionar algún trastorno estenótico o fistulizante, ¿sugiere usted continuar con la terapia biológica? Muy buena pregunta. Y es la recurrencia postoperatoria. Debemos evitar la recurrencia postoperatoria, que de acuerdo con las publicaciones sabemos que se presenta
en un buen porcentaje de pacientes. Pero aquí tenemos que justamente hacer lo que habíamos mencionado hace unos minutos. Estratifiquemos ese riesgo del paciente y luego de esa estratificación vamos entonces a decidir cuál va a ser la mejor terapia. Pero lo que está publicado hasta el momento es que sí, esos pacientes deben seguir recibiendo su tratamiento para evitar las recaídas, sobre todo porque aquí la doctora pregunta en colitis ulcerosa, sí, sobre todo en enfermedad de Crohn. Sobre todo no, es más la pregunta enfocada a enfermedad de Crohn. Excelente. Por acá tenemos otra pregunta. Tengo un paciente de 75 años con diagnóstico de enfermedad Crohn desde el año 2021 con un antecedente de BOT con Ayali, con uveitis crónica. Falló el anti-TNF en tratamiento por su antecedente con tocilizumab y me imagino que estos inmunomoduladores, que estuvo en remisión del Crohn porque recibí esteroide que me recomienda ahora que está en crisis moderada. Ok, tiene una colitis ulcerosa, ¿verdad? ¿Sí? Una enfermedad de Crohn, doctor. Ah, tiene 71 años y tiene una Tiene enfermedad de Crohn. 75 años y tiene diagnóstico de enfermedad de Crohn desde el año 2021. Desde el 2021. Recibió el anti-TNF y no mejoró. No mejoró. No mejoró. Estuvo en remisión del Crohn porque recibí esteroides. Y ha hecho múltiples infecciones. Dice que tiene una uveitis crónica, realmente no es específico. Ok, estoy leyendo acá, descartar TBC, lo que pasa es que se me mueve marcadores virales, poner al día las vacunas, examen, BPH, incluso teniendo una enfermedad leve, pues no sabemos cuándo va a necesitar esteroides o anti-TNF. Bueno, definitivamente es aquí donde el paciente por edad y por las comorbilidades que muy probablemente tiene, debemos seleccionar otro fármaco. Dentro de los biológicos, en enfermedad de Crohn, también es un punto de vista práctico, ustekinumab funciona mejor que vedolizumab. Esto es lo que hasta el momento está reportado. Una buena recomendación sería el ustekinumab en este paciente. Excelente. Por acá nos comenta la doctora Beatriz Pernalete. Un saludo, doctora. Cuando llega el paciente a la consulta, en ese momento pedir descartar TBC, marcadores virales, poner al día las vacunas, examen ginecológico por BPH e incluso teniendo una enfermedad leve, pues no sabemos cuándo va a necesitar esteroides o anti-TNF. Bueno, esto es una excelente acotación de la doctora Pernalete. Eso es rutina, gracias Beatriz por recordarlo, eso es rutina, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, porque si nos asustamos con esta paciente que tenemos hospitalizada en este momento con malas condiciones, habiendo hecho todo, porque todo eso lo hicimos, menos lo del VPH por las limitaciones que tenemos en el país, y el herpes y estas cosas, pero lo que tenemos lo hicimos, y muy a pesar de eso, la paciente tiene la complicación que se describe en un porcentaje de pacientes con terapia combinada, eso lo sabemos también. Ok, aquí hay una pregunta que también es una excelente pregunta el doctor Henry Betancourt. Doctor Beitia, en su experiencia, ¿cuál es la mejor terapia combinada? La mejor terapia combinada es infliximab con azatioprina, controlando muy de cerca, doctor Betancourt, a nuestro paciente y educando muy bien a nuestro paciente. O sea, que el paciente se cuide, que el paciente sepa que con terapia combinada hay riesgos y que esos riesgos se pueden disminuir en la medida en que el paciente sea más preocupado, más educado y cumpla todas esas recomendaciones. El tiempo, lo que acabamos de decir con la pregunta de la doctora Abreu, evaluar, individualizar el caso y decidir luego de esa mejoría endoscópica y clínica hasta dónde utilizamos la terapia combinada y en qué momento entonces lo pasamos nuevamente a una monoterapia. La experiencia con metotrexate en Latinoamérica no es muy buena. Yo creo que nosotros deberíamos comenzar a utilizar en Latinoamérica metotrexate
como terapia combinada, como lo hacen los reumatólogos, y ver qué pasa. Porque si tenemos situaciones donde la azatioprina, en algunos casos, nos presenta estas situaciones como la que estamos nosotros viviendo en este momento, bueno, pudiéramos utilizar metotrexate y ver la experiencia con este medicamento que, repito, en todos nuestros países latinoamericanos no lo usamos con frecuencia. Excelente, doctor. Bueno, verificando el chat, no tenemos más preguntas. Ok, Gabriela, permíteme un momentico, una invitación para que reserven la fecha. Tenemos el 19 de mayo, que es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, un webinar que vamos a hacer para toda Latinoamérica desde Venezuela, ya que Panco está ahora en Venezuela, siempre he estado, pero nos toca la gran tarea de presidirla durante estos 2 años, y es Venezuela la que preside la Organización Panamericana. Desde Venezuela vamos a hacer para toda Latinoamérica este webinar con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, donde vamos a comenzar con una conferencia que va a dar la doctora Viviana Parra de Colombia, con un programa que se llama Sigue sin pausa, que justamente para educar a los pacientes en relación a todas estas cosas que deben cumplir para evitar estas complicaciones. Seguidamente, el doctor Claudio Fiocchi, que es de Brasil, pero está en Estados Unidos, nos va a hablar sobre el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo voy a hablar de un tema que considero también bien necesario, como es errores en enfermedad inflamatoria intestinal y cómo evitarlo. Y para cerrar esta actividad de celebración del Día Mundial, vamos a tener un recital con unos pacientes con colitis ulcerosa y unos maestros pianistas del Centro de Acción Social para la Música, donde vamos a hacer la actividad. Entonces, reserven la fecha, viernes 19 de mayo, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Están cordialmente invitados. La próxima clase. Vamos entonces a anunciar, ok, ya estamos terminando. Nuestra próxima clase es el día martes 9 de mayo, el cual estará a cargo del doctor Luis Angarita, quien es coloproctólogo, y pues nos va a orientar acerca de cuándo operar. Entonces, bueno, bienvenidos todos y el próximo martes nos vemos entonces. Y bueno, nada, para terminar de despedirnos, gracias a Megalac siempre por su apoyo, por estar siempre con nosotros. Y bueno, definitivamente el curso excelente como siempre. Y pues a todos muchísimas gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor Abreu. Gracias a todos por su participación. Buenas tardes.